Breve historia de los juegos de mesa y su desarrollo en las culturas a través de los tiempos. Capítulo 2. La tradición lúdica en Oriente. Preámbulo histórico. Toda una cultura a medio mundo de distancia. La tradición lúdica de Oriente es, indiscutiblemente, tanto o más rica que la occidental, y a su vez, en muchos aspectos es tan distinta como lo son la cantidad de otros elementos culturales alejados insalvablemente por los siglos y siglos que separan ambos mundos y durante los cuales, por una infinidad de motivos humanos y geográficos, estos crecieron y evolucionaron en forma prácticamente independiente el uno del otro. Tal era el desconocimiento que en la antigüedad se tenía de los pueblos y reinos de Oriente, que para poder dimensionar y comprender dicha brecha en la actualidad, en una magnitud cercana a la realidad, resulta útil interpretar algunos antecedentes históricos sobre el encuentro entre ambas culturas, como pudieron serlo el establecimiento de la Ruta de la Seda, los viajes de Marco Polo o la invasión del pueblo huno que puso a Europa de rodillas bajo la égida de Atila, como lo que en la actualidad sería la posibilidad de establecer comercio con razas alienígenas a través de una peligrosa ruta interestelar, o que el planeta fuese atacado e invadido por seres del espacio exterior. Sin ir más lejos, basta recordar que desde tiempos antiguos y hasta no hace demasiados siglos, Oriente era, en efecto, otro mundo, tal y como es posible evidenciar a través de la cartografía ptolomeica del siglo I y aquella posterior relativa al Orbis Terrarum, a partir del siglo VI al siglo XV, las cuales proponían el mundo conocido como un disco plano rodeado de un océano circular y con la ciudad santa de Jerusalén en su centro. Sin embargo, la riqueza cultural de Oriente es tan sublime como difícil de comprender para aquellos que le son ajenos. En parte, parece definirse de una filosofía de naturaleza marcadamente espiritual, la cual pareciera estar centrada en la pugna existente entre la coerción de un mundo que generalmente resulta frugal e incluso hostil con el ser humano, pero que simultáneamente busca la necesaria reconciliación entre ambos, en un entramado argumental sumamente complejo. Los territorios que componen lo que aquí será considerado como Oriente son los que desde la perspectiva occidental han sido etiquetados tradicionalmente como el Lejano Oriente, más allá del Cáucaso, Arabia y Asia Central como vasta y difusa frontera, tierras que en ocasiones resultan místicas y exóticas, como la India, el Himalaya, Mongolia, China, la península de Corea, las islas del Japón, la península indochina y hasta el territorio malayo continental. Todas tierras tan ricas en culturas y civilizaciones notables, nacidas fundamentalmente del cultivo del arroz como cereal dominante y arraigadas en escenarios tan disímiles como cautivadores y evocativos. Uno de los aspectos más interesantes que resulta del estudio y análisis de los juegos de mesa surgidos en esta parte del mundo es el reflejo que se distingue tan nítidamente en sus mecánicas y componentes de las profundas filosofías asociadas a tan eminentes culturas y civilizaciones. Tanto así que ninguno de ellos parece casual, sino refinados y elegantes artefactos en los cuales se crisola el arte estético, la tradición, el estudio, la disciplina y la meditación. Cabe mencionar que el juego chaturanga de la India y los demás juegos orientales relacionados con la familia del ajedrez, como asimismo los juegos de rodear originados en esta región del planeta, como el Weichi, el Go y el Baduk, no serán considerados en este capítulo, sino en los capítulos 4 y 5, respectivamente, en donde se analizan particular y detalladamente. El juego de la Ashtápada. He aquí un juego lleno de misterio, cuya referencia más primitiva pertenece a los diálogos de Buda, recogidos en el Tipitaka de la tradición Pali, los que habrían sido escritos entre los siglos IV y III a.C., y que hacían referencia a la vida y hechos del príncipe Siddhartha Gautama Buda, quien había vivido unos 100 años antes. Dada aquella referencia, es posible especular que el juego de la Ashtápada
ya era conocido cuando el mismísimo Buda caminaba entre los hombres allá por el siglo V a.C. No obstante, en cuanto a sus aspectos ludotécnicos, es bastante poco lo que se sabe de este juego. Se especula que habría sido un ejemplar de carreras, en el cual las piezas de los jugadores debían de moverse a través de un recorrido establecido sobre un tablero de 8x8 casillas, por medio de resultados obtenidos en tiradas con algún tipo de protodado binario. Conchas de Caurí, probablemente. Estas ideas provienen principalmente de los antecedentes indagados por H.J.R. Murray durante la redacción de sus libros Historia del ajedrez e Historia de los juegos de tablero distintos del ajedrez, como también por el sesgo en contra de los juegos de dados existentes en el budismo Theravada, y asimismo por la evidencia existente de juegos actualmente vivos que se practican por todo el subcontinente indio, presumiblemente descendientes del Ashtápada, como lo son el Saturankam, el Shoukabara, el Ashtam Changam, el Ashtachanga, el Ashtakaste, el Tahayam, el Sadurangam y el Gabalata, entre otros. La presunción de un origen común en todos los juegos antes mencionados se basa en las marcaciones similares que todos estos ostentaban en sus respectivos tableros de casillas, en las esquinas, en los bordes y en las casillas medianas y centrales. Todos estos juegos invariablemente incorporaban un recorrido en espiral con vertiente hacia la matriz, es decir, iniciaban en los bordes y terminaban en la casilla central, aunque dicho recorrido podía diferir entre una versión y otra. No obstante, el trazado particular de dicho patrón en espiral sobre un tablero Ashtápada o Dasápada supone un inconveniente. A diferencia de sus probables congéneres actuales, la cantidad de casillas por lado era par, por lo cual no tenían una única casilla central como meta, sino 4, lo cual conduce a especular sobre 4 recorridos diferentes para 4 jugadores. Sin embargo, tal situación suponía un juego sin interacción y por lo tanto poco probable. Conforme con las referencias arqueológicas y tradicionales, Ashtápada se jugaba sobre un tablero de 64 casillas, resultantes de sus lados de 8. De hecho, la palabra Ashtápada significa literalmente 8 veces 8. Dasápada, por su parte, quiere decir 10 veces 10, constituyendo entonces un tablero regular de 100 casillas. Lamentablemente, con el paso de los años, la práctica de este juego fue menguando hasta desaparecer, proceso en el que seguramente colaboró la influencia de aquella censura atribuida a Buda. Sin embargo, la palabra Ashtápada fue adoptada como significante genérico de cualquier juego de tablero, llegando a ser utilizada para denominar los tableros del Nar y del Chaturanga, lo que puede ser confirmado en textos como el Amarakosa, escrito por el poeta Amara Simha, y el Harsha Charita, la biografía épica del rey Harshavardhana escrita por Bana, como parte de la corte de este, entre los años 606 y 647 después de Cristo. Este asunto con las palabras Ashtápada y Dasápada, relativo a su significado primitivo en lengua pali y su posterior uso genérico, fue lo que posiblemente generó confusión o su interpretación antojadiza desde aquel listado de juegos censurados atribuido a Buda, ya sea por sus múltiples transcripciones dentro de la tradición en la India, como posteriormente en las traducciones occidentales, como aquella expuesta por Murray, la que a su vez estaba basada en una traducción realizada por T. W. Rhys Davies, la cual se transcribe a continuación. 1. Juegos con tableros de 8 o 10 casillas de lado. Probablemente entonces, como se ha dicho, el Ashtápada y Dasápada. 2. Los mismos juegos anteriores, pero jugados en tableros imaginarios. 3. Juegos de diagramas en el suelo sobre los que se debe saltar sin pisar las líneas. Probablemente este punto habla sobre juegos como el Pariharapatam, el Zambori, el avioncito, la rayuela o el luche conocidos acá en Occidente.
4. Juegos en los que se deben remover piezas de un montón utilizando la uña, sin perturbar el resto de las piezas del montón. Probablemente juegos como el Mikado o la Jenga. 5. Juegos de lanzar dados. 6. Golpear un bastón corto con otro largo. Quizás algún antepasado oriental del golf o del hockey. Juegos de sumergir los dedos en tinturas y salpicar con ellos una pared y adivinar qué figura se formará. 8. Juegos con bolas o pelotas. 9. Soplar el pat kulal, que era una especie de pipa o tubo de juguete. 10. Arar con arados de juguete, probablemente una referencia a los jardines zen como se conocen en la actualidad. 11. Realizar saltos mortales o piruetas. 12. Jugar con molinos de juguete hechos con hojas de palma tejida. 13. Jugar con miniaturas de juguete hechas con hojas de palma tejida. 14. Jugar con carritos de juguete. 15. Jugar con arcos y flechas de juguete. 16. Adivinar letras dibujadas en el aire o sobre la espalda de un amigo. 17. Adivinar los pensamientos de un amigo. 18. Hacer imitaciones grotescas o deformidades. Aún resultando un conjunto bastante curioso de analizar, dada la naturaleza ociosa, pueril o hasta superchera de los juegos enlistados, solamente nos concentraremos en los puntos 1, 2 y 5, toda vez que aquello que los traductores occidentales han interpretado como tableros de 8 y 10 casillas de lado, probablemente podría tratarse de una mala interpretación de conceptos, dadas las múltiples obras tradicionales que reproducen dicho listado y que podrían haber tergiversado el concepto original, como se verá más adelante. Algunos de estos textos son el Digha Nikaya, el Vinaya Pitaka, el Kulavaga y los sutras Upali Sutta y Mahatan Hasankaya Sutta, pertenecientes a la Anguttara Nikaya y Majjhima Nikaya, respectivamente, sobre todo solo dentro del canon Pali. Fuera de diálogo o de libreto, una vez más solicito disculpas sobre la pronunciación, tratando de hacerla lo más fiel posible, aunque sea de manera literal. Asimismo, el posterior surgimiento de aquellos otros juegos actuales que podrían estar emparentados con el Ashtápada bien podría deberse a una interpretación antojadizamente ventajosa y esquiva de la censura budista registrada en el canon Pali, toda vez que las palabras Ashtápada, 8 veces 8, y Dasápada, 10 veces 10, podría haberse parafraseado como tableros con lados pares, surgiendo de esta manera los tableros de 5, 7 y 9 casillas de lado actuales, entonces no objetables debido a su naturaleza impar. Pese a que no existen evidencias sobre el recorrido que debían de seguir las piezas por el tablero Ashtápada, autores modernos han propuesto conjeturas basadas más bien en la lógica que en antecedentes históricos sólidos, por lo que no pueden considerarse rigurosas ni definitivas. En realidad, no se sabe absolutamente nada sobre cómo se jugaba este juego y todo lo demás son solo especulaciones realizadas a partir de las anotaciones realizadas por Murray. Para colmo, también ha llegado a conjeturarse, basado en referencias encontradas en muchos textos de carácter épico-religioso existentes en las tradiciones india e hindú, que el uso de los tableros Ashtápada, con otras finalidades, podría haber incidido en el nacimiento de otros juegos, como Moshka Patam, serpientes y escaleras, e incluso el ajedrez moderno, como se explica en el capítulo 4. Finalmente, y para rizar el rizo, se ha especulado sobre un posible acercamiento o relación entre el Ashtápada indio y el Liubo chino, como se verá más adelante, sustentada en las equivalencias que se revelan a través de la superposición de los tableros de ambos juegos, equiparables también en el sentido que, en ambos casos, el modo de juego y su ancestralidad resultan un total misterio. Pese a que se trata de una conjetura sin más argumentos que la simple inspección visual entre dichos tableros, propuesta por el especialista francés en juegos de estrategia J.L. Cassox,
La idea sobre la existencia de un antepasado común entre la Ashtápada y el Liubo supondría una verdadera revelación, toda vez que las dos teorías más importantes sobre el origen del ajedrez, origen indio en el Chaturanga u origen chino en el Xianqi, incorporan elementos de la Ashtápada o del Liubo dentro de sus respectivos procesos de creación. El juego del Bag Chal y otros juegos de cacería. En términos estrictos, los juegos conocidos como de cacería no son prerrogativa de Oriente. Sus orígenes resultan tan inciertos como el de la misma escritura, y esto muy probablemente es por los mismos motivos ya tan latamente representados aquí. Ese sentido lúdico, aparentemente común, que parece ser precognitivo dentro de la psique humana, el cual, en distintas épocas y lugares, ha generado juegos y mecánicas inexplicablemente similares sin que haya existido contacto entre las diferentes culturas que los han desarrollado. Casos de paralelismos convergentes que han nacido de los más básicos y fundamentales conceptos lúdicos concebibles, como la oposición de voluntades, el movimiento de individuos representados por piezas sencillas y la interacción de estos sobre un terreno o tablero. Los juegos de cacería no escapan ni por un pelo de lo anterior. De hecho, la inmensa mayoría de estos no pasan de constituir meros rudimentos lúdicos, pero resultan interesantes para analizar porque proponen algunas sofisticaciones bastante notables, a la vez que han logrado trascender y conservarse casi intactos hasta nuestros días. Incluso algunos de ellos han alcanzado un nivel de complejidad y volumen necesarios para considerarse juegos de mesa en toda regla, como lo son el caso del Bag Chal y del Adu Puli Atam, entre otros. Como ya se insinuó, los principios de los juegos de cacería son sencillos, pero con un toque de complejidad no visto hasta ahora: el enfrentamiento asimétrico entre un bando de piezas fuertes pero escasas contra un bando de piezas débiles pero numerosas. Todo lo anterior con mecánicas de movimiento y coacción básicas, sobre diagramas sencillos y diferentes condiciones de victoria para cada bando. En parte, estos juegos podrían ser familiarizados con los juegos Tafel desarrollados en el norte de Europa durante la Edad Media, pero probablemente desde un punto de vista más académico que sanguíneo. Pues bien, en todos estos juegos los bandos suelen estar representados los unos por especímenes depredadores y presas los otros, como pueden ser los zorros y gansos, gatos y ratones, etc. De ahí su denominación de juegos de cacería. El juego aquí destacado como representante histórico de esta familia trata sobre un enfrentamiento entre salvajes tigres e inocentes cabras. Bag Chal es un juego cuya tradición lo sitúa en la región del Himalaya, específicamente en Nepal, pero cuyos orígenes son posibles de rastrear hasta la India, en algún pasado remoto e indefinible. Los hay quienes pretenden contar su data en miles de años previos a la era cristiana, pero aunque no se han hallado referencias sólidas al respecto, sí que es cierto que podría tratarse de un juego sumamente antiguo. Algunas líneas del estudio de las tradiciones y de la mitología hindú atribuyen su creación a Mandodari, la reina consorte del demonio Ravana, quien reinaba en la isla fortaleza de Lanka, la actual Sri Lanka, según el poema épico Ramayana, referencia por la cual resulta válido suponer que entre los siglos IV y V a.C. el juego ya existía de alguna manera, aunque es necesario mencionar que esta misma historia se ha utilizado para atribuirle a la misma Mandodari la invención del juego del Chaturanga, el más antiguo antepasado del ajedrez, como se menciona en el capítulo 4. Baga Chal quiere decir en nepalí mover al tigre, y existe una forma alternativa en la lengua newari, Dun Casa, o juego del tigre. No obstante, el juego es mundialmente conocido como Tigres y Cabras, de acuerdo con las anotaciones realizadas por H.J.R. Murray en 1552. El Bag Chal se juega sobre un tablero cuyo diagrama es muy parecido, en realidad idéntico, al del Alquerque de 12. El jugador, que lleva la facción de los tigres, posee 4 piezas oscuras,
que previo al comienzo de la partida debe colocar sobre las 4 esquinas del tablero. El jugador que lleva las cabras, por su parte, posee 20 piezas claras, las cuales no se han de desplegar sino hasta que empieza la partida, cuyas reglas generales son las siguientes. Ambos jugadores se alternan para realizar sus movimientos. El primer movimiento corresponde a las cabras, las cuales ubican una pieza sobre cualquiera de las intersecciones libres del tablero. A medida que el juego se desarrolla, el jugador de los tigres va moviendo sus piezas a través de las líneas que unen las intersecciones, de una a la vez, y el jugador de las cabras las va colocando sobre los espacios vacíos del tablero, también de una por vez. Alternativamente, el jugador de las cabras puede realizar movimientos con sus piezas ya colocadas, y el jugador de los tigres puede realizar capturas si es posible. Las capturas de los tigres se realizan a través de la técnica del salto corto, igual que en el Alquerque. Los tigres ganan cuando logran capturar 5 cabras. Las cabras ganan cuando consiguen que los tigres no tengan posibilidad alguna de movimiento ni de captura. Como se ha insinuado al principio de este apartado, si bien estos juegos de cacería han sido ubicados en este capítulo sobre juegos orientales debido al origen de su ejemplar más ancestral encontrado, la verdad es que es posible hallar este tipo de juegos en prácticamente todas partes del mundo, aunque resulta difícil, si no imposible, poder conjeturar cuáles de estos provienen desde una misma raíz común, o bien representan ejemplares lúdicos originales de allí donde se juegan. Algunos ejemplos de juegos de cacería provenientes de otras partes del mundo son: en Asia, el Hat Diviyankelilla y el Rafaya, ambos de Sri Lanka; Lenchoa y Sua Gin Noa, ambos de Siam, o actual Tailandia; Meurimueng Rimueng Do, de Sumatra; el Rimau, de Malasia; el Puliduham, también de la India; el Shap Luk Kon Tseung Kwan y el Yeun Luk Kon Seung Kwan, ambos de China; y el Juroku Musashi, de Japón. En Europa, el Halatafl, de estirpe nórdica; Cercar la liebre, el cual también se encuentra catalogado en el libro de los juegos de Alfonso X; el Jeu Militaire Français, juego militar francés de Francia; Hares and Hounds, liebres y sabuesos, de estirpe sajona; y el Fox and Geese, zorros y gansos, de Escandinavia y las Islas Británicas. Incluso en las Américas y en algunas islas oceánicas del Océano Pacífico es posible encontrar juegos basados en este ancestral modelo, pese a que en este caso es más probable que hayan sido influenciados por parte de exploradores y colonizadores europeos. El adugo, perteneciente a la tribu Bororó del Amazonas, en Brasil; el jaguareté, en el Paraguay y el norte de Argentina, en la provincia de Misiones; el comicán, del sur de Sudamérica, en la Araucanía y la Patagonia; el solitario, del Perú; el coyote mexicano y el punipeque, de Hawái. Adicionalmente, también es posible sumar a esta misma familia algunos juegos relacionados con los juegos de cacería, pero en los cuales no se representan bandos asimétricos, sino que los dos jugadores, en igualdad de condiciones, llevan facciones que buscan acorralarse entre sí, ambos con una muy limitada, pero idéntica cantidad de piezas y sobre un tablero o diagrama sumamente reducido y sencillo. Una mecánica reconocible en cantidad de rudimentos lúdicos tradicionales posibles de ser hallados en múltiples partes del mundo, como el Horseshoe, o el juego de la herradura; el Madelinet, en Europa continental; el Doguti, en India; el Pong Hau Ki, en China; el Swa Tok Tong, en Tailandia; y el On Moul Kono, en Corea, entre muchos otros. El juego del liubo. El liubo, o liupo, nombre que según algunas fuentes podría interpretarse como juego de las 6 varillas, ya que en chino liu es 6 y bo puede significar vara o bastón, es un juego de origen chino que lamentablemente en la actualidad representa casi un total misterio en cuanto a lo que fue su tradición y modo de juego. En lo que respecta a su naturaleza,
algunos la atribuyen a la de un juego de estrategia con azar, incluso un probable antecedor primitivo del xianqi o ajedrez chino, lo cual ha llevado a definir sus piezas móviles como soldados y generales. Otras teorías, como la de Jean-Louis Cassot, definen las piezas como peces, piedras y búhos, aunque sin duda el misterio que rodea este juego hace de esta discusión un tema con cierta polémica. Actualmente, la tendencia más aceptada es la de relegarlo a la categoría de carreras con azar, restándole un poco de la importancia que algunos le dan como influencia para juegos de estrategia ulteriores. Se han encontrado algunos restos ancestrales que podrían situar este juego, al menos dentro de la dinastía Shang, es decir, entre los años 1750 y 1045 a.C., pero aquellos tienden a asociarse a conjuntos predecesores, llegándose a conclusiones que sostienen que el liubo, propiamente tal, debió de haber surgido en el período Zhangguo Chidai, o de los reinos guerreros, entre los siglos V y III a.C., y al parecer se habría jugado entre los siglos VI o VII después de Cristo, hasta los siglos VI o VII después de Cristo, hasta una paulatina etapa de declive en la que al parecer perdió popularidad hasta extinguirse. También es posible encontrar una referencia al liubo registrada por el filósofo y sabio chino Confucio, en sus Analectas, donde lo menciona junto al juego del weiqi. Cita textual: «Es difícil para un hombre que siempre tiene el estómago lleno poner su mente en alguna utilidad. ¿No hay acaso jugadores de liubo y weiqi? Incluso jugar a estos juegos es mejor que estar ocioso». Confucio, Analectas, 17ª, 22. Aparentemente Confucio no aprobaba demasiado la práctica de los juegos de mesa, incluso del weiqi y su consabida profundidad, lo cual es posible inferir de la dialéctica peyorativa palpable en la redacción de su texto. Desde hace algunas décadas se han realizado estudios referentes a los orígenes de este juego. El académico y orientalista alemán Hermann Josef Röhrliche mencionó en una publicación titulada «Sobre bifurcaciones, búhos y pescadores, liubo, un antiguo juego de mesa chino para fantasmas y personas», que se ha llegado a saber que el juego gozó de bastante popularidad durante la dinastía Han, es decir, entre los años 206 al 200 a.C. al 220 después de Cristo, y que a partir de entonces comenzó a ser dejado de lado, probablemente por la inmigración desde la India de algún juego como Chaturanga, el Chaupar o el Nard, influencias que después se incrementaron con la reapertura del Camino de la Seda durante la dinastía Tang, entre los años 618 y 907 de la época cristiana. A tenor de aquello que infiere Röhrliche, también es posible mencionar que la proliferación del xianqi o ajedrez chino debió de haber contribuido a la paulatina desaparición del liubo. El tablero del liubo era un cuadrado cuyo trazado representaba una estructura de un laberinto simple, misteriosamente equivalente a los diagramas ancestrales que se utilizaban como calendarios basados en los mapas celestes del antiguo ciclo hexadecimal, que se utilizaban en el contexto de las artes místicas y de la adivinación, lo cual hace suponer que el juego podría provenir de una desnaturalización de su fuente original como oráculo. Además, se cree que el juego incluía dos conjuntos de 6 piezas de distinto color, llamadas ki, y un conjunto de 6 tablillas o bastoncillos hechos con cañas de bambú partidas longitudinalmente en dos, una cara cóncava y la otra convexa, las cuales podrían haber servido como protodados y a su vez haber dado nombre al juego. Como ya se ha insinuado, la mayoría de los autores especialistas en el tema coinciden en que el liubo era un juego con mecánicas de azar, tal vez una suerte de carrera con captura de piezas, similar a aquellos juegos ancestrales de Occidente como el juego real de Ur o el Senet de los egipcios. Se piensa que, en términos generales, las piezas ki debieron de haber sido ubicadas sobre el tablero y movidas dentro de este a través de tiradas con las varillas de bambú.
tal vez a modo de cara o cruz. No obstante, aquello resulta incierto, ya que también se han encontrado dados de 6 y de hasta 18 caras en los mismos yacimientos arqueológicos en que se han hallado conjuntos de liubo, lo que podría significar un uso distinto de las varillas. Además, en muchas de las representaciones artísticas existentes del juego, se identifican estas varillas como parte de un despliegue marginal al tablero, como si el juego mismo se hubiese desarrollado por medio de dos núcleos diferenciados, tablero y tablillas, como una especie de minijuego cuyas mecánicas incidiesen en las del juego principal, como sucede en algunos juegos más modernos. El juego del liubo, si es que lo fue, representa uno de aquellos misteriosos conjuntos de componentes en los cuales existe asociada una mística en la que resulta muy difícil definir hasta qué punto se trataba de un juego con fines puramente lúdicos, o si detrás de ello residía una naturaleza o utilidad dual más profunda, así como aparentemente sucedía en el antiguo Egipto con el Senet y su trascendencia espiritual como parte del paso del mundo de los vivos al de los muertos. Aunque el mismo Confucio es quien confirma desde el registro de las conversaciones que sostenía con sus alumnos que se trataba, en efecto, de un juego que se utilizaba para rellenar los espacios de ocio, existe también una multitud de evidencias artísticas y culturales que asocian al liubo con esa capa mística y espiritual del pueblo chino de antaño. Representaciones en las que suelen verse divinidades o incluso demonios enfrentados alrededor de los componentes de este juego. El juego del chaupar, el chauzar y el pachisi. La historia de estos juegos resulta bastante confusa respecto de sus orígenes. Aunque lo cierto es que todos pertenecen de la India, no está totalmente claro si el chaupar fue, acaso, un antecesor del pachisi o si ambos se desarrollaron paralelamente en forma simultánea o al menos en periodos relativamente cercanos. Lo que sí está claro es que ambos, y particularmente el pachisi, son los antecesores del ludo moderno y del parchís. Uno de los aspectos más destacables de estos juegos era que, a diferencia de la gran mayoría de los juegos ancestrales, estos admitían un número de jugadores simultáneos superiores a 2. Las descripciones y antecedentes más tempranos que se tienen sobre estos juegos, específicamente del chaupar, también conocido como chauzar, provienen de la corte del rey Akbar el Grande, líder supremo del imperio túrquico-islámico del Gran Mogol durante el siglo XVI. La leyenda cuenta que el emperador era tan aficionado a este juego que mandó a construir en el palacio de Fatehpur Sikri un tablero a tal escala que las piezas de juego eran representadas por las doncellas de su harem, las cuales seguían sus instrucciones de movimiento de acuerdo a cómo se presentaban las vicisitudes del juego. No obstante, el juego en sí debió de haber sido bastante más antiguo que aquel excéntrico monarca. De hecho, existe una crónica escrita por Al-Duq Fasl, visir e historiador personal de Akbar, en la cual recalca que, desde tiempos antiguos, la gente del Hindustán ha sido aficionada a este juego. Lamentablemente, el cronista no menciona fechas ni referencias temporales, más allá de aquel pasado remoto e indefinido. Afortunadamente, Al-Duq Fasl sí se preocupó de desarrollar las reglas del juego en sus escritos, y de él procede la descripción que tenemos hoy en día. 16 piezas, 4 para cada jugador, 3 dados, un tablero en forma de cruz y un conjunto de reglas básicas. Junto con la descripción de Fasl, las referencias más importantes son las del historiador Sir Richard Carnac Temple, segundo baronet y una de las máximas autoridades en el estudio de las antiguas tradiciones indias que ha existido, quien destaca en su libro Las leyendas de Punjab el uso de los dados bastón, una especie de generador de números aleatorios bastante común en los juegos tradicionales del sur y sureste de Asia, los cuales eran una suerte de dados alargados en forma de paralelepípedo. Allí mismo hace referencia a los nombres propios de varias combinaciones posibles con las tiradas de estos dados. Pero como se ha mencionado, rastrear un origen definitivo resulta una tarea muy difícil.
se han hallado esgrafiados y conjuntos de protodados y dados en distintos sitios arqueológicos comprendidos desde la Edad del Hierro hasta unos 1000 años entrados en la era cristiana, como los de No y Mathura, asociados como centros culturales y religiosos en el reino mítico de Surasena, que era el abuelo del dios Krishna, también en los relieves de Chandraketugar, cerca de Calcuta, labrados en el siglo II a.C., y en el curioso complejo de cuevas y monasterios excavados en la roca viva de Ellora, en el distrito de Aurangabad, en el cual convergen representaciones hindúes, budistas y jainistas de entre los años 600 al 1000 después de Cristo. Asimismo, existe un documento chino perteneciente a la dinastía Song, entre el 960 y el 1279, el cual da cuenta que el juego del chupu proviene de otro juego que penetró en China por el oeste desde la India durante el período correspondiente a la dinastía Wei, es decir, entre el 220 y el 265 a.C. Por otra parte, los nombres Chauspar y Chausar parecen provenir de las formas hindi Kaupara y Kausara, respectivamente, los cuales a su vez podrían encontrar sus raíces en el sistema de escritura sánscrito, en el cual la forma común Kau, Katur o Chatur, que significa 4, y sus sufijos para o pata, que significan tela o lienzo, se juntan para formar Chaupar, o bien, utilizando el sufijo sara, acto de avanzar, caminar, camino, para formar Chausar. De acuerdo con lo anterior, los nombres de este juego se podrían traducir como 4 tableros, asumiendo el término lienzo como tablero, ya que tradicionalmente se confeccionaban tejidos en lana o dibujados sobre una lona o paño. O también podría significar 4 caminos. Por supuesto, todo lo anterior en alusión a los 4 aleros o brazos que configuran la cruz que forma el tablero. Las reglas, en lo general, eran bastante sencillas. Las piezas no partían desde fuera del tablero como sucede en el ludo actual, sino desde las casillas 6, 7, 23 y 24, contadas en sentido horario desde el charconi o centro del tablero. Las piezas avanzaban de acuerdo con las tiradas de los dados y no habían tiradas que otorgaran turnos extra. Se podían montar piezas múltiples, dobles, triples y hasta cuádruples si se lograba hacerlas coincidir en una misma casilla. Las piezas múltiples debían avanzar como un solo conjunto. Una pieza múltiple solo podía ser capturada por una pieza múltiple del mismo valor o superior, medido en cantidad de piezas. Las casillas señaladas con cruces, o pintadas de otro color en algunos tableros, constituyen castillos, o casillas seguras en las que no se podían producir capturas. Además, no se admitía pasar en el turno del jugador. En cuanto al pachisi, algunos autores gustan de sostener que se trataría de una versión popular del chaupar, debido a que el conjunto de juego se construía de un modo mucho más casual e improvisado, utilizando elementos de circunstancias, seguramente tableros garabateados sobre cualquier superficie lo suficientemente llana, piezas constituidas por cualquier tipo de cuentas, piedras, semillas o botones, y especialmente utilizando conchas de cauríes en lugar de aquellos dados bastón característicos del chaupar. La monetaria moneta, o caurí, es un molusco marino monovalvo del orden de los hiesterópodos, perteneciente a la familia de las caracolas, cuya concha es normalmente de color blanco o amarillo y parece un guijarro del tamaño y forma de una aceituna mediana, pero con una hendidura longitudinal semejante a una cremallera. Estas conchas, las cuales también solían utilizarse como moneda en el comercio informal de la India ancestral, de ahí su nombre científico, eran en efecto uno de los componentes más característicos del pachisi, tanto así que su uso se perfiló el nombre del juego, como se explica a continuación. La cantidad de conchas que se utilizaban para generar los valores aleatorios que movían las piezas por el tablero solía ser entre 5 a 7 de estas, el resultado de una tirada
se definía por la cantidad de bocas o hendiduras que quedaban hacia arriba luego de lanzar las conchas a modo de dados. La variante de juego más común era la que incluía 5 conchas, en las cuales el máximo resultado posible de una tirada era de 5 bocas arriba, que tenía un valor especial de 25, número que en idioma hindi se dice pachís, el cual le da el nombre al juego. Además de la sustitución de los dados bastón por conchas de caurí, otra de las diferencias relevantes entre el pachisi con el chaupar era que las piezas de los jugadores, en lugar de iniciar desde ciertas casillas, partían todas desde el charconi, la casilla central que a la vez representaba la meta. También ofrecía una distribución distinta de aquellas casillas seguras o castillos en las cuales no se podían capturar piezas adversarias. El chaupar pachisi posteriormente derivó hacia otros lugares y se transformó en diversos juegos locales, como el ya mencionado chupu en China y probablemente el yunori o newt en Corea, el panchaquelilla de Ceilán, probablemente el barjis en Levante, es decir, Siria, Jordania, Líbano, Israel, Palestina y parte de Anatolia, y el edris a yin en el resto de Medio Oriente, como también el parchís en España, el parqués de Colombia, el ludo en varios países hispanos y angloparlantes, el parchesi en Estados Unidos o el jeu des petits chevaux en Francia. Asimismo, existen varias versiones comerciales, como el Mensch angere dich nicht, hombre, no te enojes, del alemán Joseph Friedrich Schmidt, Sorry, de Parker Brothers, Trouble, de Conner Brothers, Hedachech, de Milton Bradley, y el Ludo Real, de Otto Kraus, entre otros. El juego del Newt. Newt es una forma romanizada para referirse al juego del Yut-Nori o Yunori, juego del Yut, un juego de carreras y capturas principalmente de azar perteneciente a la tradición de la península coreana, el cual ha logrado sobrevivir hasta nuestros días. Como de costumbre, el origen del juego no es claro, aunque existe una teoría sobre cierto uso alternativo referido a la adivinación, como parece suceder con muchos juegos orientales. La tendencia principal concuerda en remontarlo hasta una época ancestral de la historia de Corea, conocida como los Tres Reinos, entre los años 57 a.C. al 668 después de Cristo, según es posible encontrar en el Taiping Yulang, una vasta enciclopedia china procedente de la dinastía Song. Allí se menciona que la gente del reino de Baekje, al suroeste de Corea, jugaba un juego similar al chupu, el cual parece haber sido un juego emparentado al chaupar de la India, con el cual es posible apreciar ciertos parecidos y conceptos concordantes. Pese a ser un juego de naturaleza abstracta, existe una explicación folclórica sobre la que se acomodan sus reglas y mecánicas, la cual habla sobre campesinos que pujan entre sí por 5 diferentes animales de granja: perros, caballos, ovejas, cerdos y vacas. En su forma tradicional, el juego poseía un tablero denominado malpan, el cual solía estar confeccionado en tela. Su dibujo consistía en un diagrama circular, a diferencia de las versiones actuales en las que ha evolucionado a una forma cuadrada. Las distintas estaciones y casillas representadas en el malpan eran distinguidas individualmente con un nombre propio relativo al taoísmo coreano, correspondiendo a aquellas del trazado exterior o circular al cielo, mientras que las interiores o en cruz lo eran a la tierra. Además del tablero, el conjunto también utilizaba 4 generadores de resultados aleatorios binarios tipo tablillas, similares a las del juego del Senet del Antiguo Egipto. Existían 2 tipos de tablillas, las que se utilizaban de manera indistinta. Unas eran conocidas como Yang-Yak Yut y estaban confeccionadas en madera, habitualmente con una de las caras planas y la otra convexa, resultado de practicar cortes longitudinales en cañas o varillas de unos 15 centímetros de largo, las cuales se lanzaban directamente con la mano.
El otro tipo eran unas tablillas similares, pero más pequeñas y probablemente menos elaboradas, las cuales solían lanzarse por medio de un cubilete. Estas eran conocidas como ban-yut. En ambos tipos de dados, a la cara llana se la llamaba cabeza y a la redonda dorso, la cual tradicionalmente solía llevar caracteres o dibujos pintados o labrados. A cada una de las piezas que los jugadores debían mover a través del tablero se las conocía como mal, y correspondían 4 para cada uno, diferenciadas por su color. Un aspecto característico y a la vez curioso de la tradición del Newt era que, si bien se trataba básicamente de un juego para 2 jugadores, se podía jugar entre muchas personas formando equipos. Y aunque algún jugador no tuviese oportunidad de lanzar los dados, sí podía participar de las decisiones sobre los movimientos que realizaba su equipo, característica por la cual trascendió como un juego familiar. Como es de esperar, las tiradas con las varillas o dados definían el movimiento de las piezas mal de cada equipo, para lo cual existían ciertos recorridos predefinidos. La asignación de valores numéricos para cada tirada poseía un valor de avance y un nombre específico. A una cabeza arriba se la llamaba do y equivalía a un paso. 2 cabezas arriba se la llamaba ge y equivalía a 2 pasos. 3 cabezas arriba era geol, correspondiente a 3 pasos. 4 cabezas arriba o yut eran 4 pasos. Y 4 dorsos arriba o mo eran 5 pasos más una tirada adicional. Como puede apreciarse, la denominación de la tirada de 4 cabezas, yut, es la que le confiere el nombre al juego. En cuanto a su dinámica, el juego tradicional y el actual guardan similitudes con el parchís o el ludo modernos. Las piezas entran al tablero de a una por vez con cualquier resultado de dados. En su turno, un jugador puede mover una pieza del tablero o bien introducir una pieza nueva. Se suelen montar o apilar piezas propias si por las tiradas de dados estas coinciden en una misma casilla. En este caso, en adelante estas piezas reunidas avanzarán en grupo. Es posible realizar capturas, cayendo con una pieza propia sobre una pieza o grupo de piezas adversarias, en cuyo caso todas estas salen del tablero y deben volver a ser introducidas individualmente. El objeto del juego es evacuar las 4 piezas regresando al punto de inicio, realizando el recorrido exterior o cielo, aunque se pueden tomar atajos por las casillas interiores, tierra, cuando las piezas caen en las casillas cardinales, en las esquinas de los tableros cuadrados. Algunas versiones de las reglas también permiten retroceder. Finalmente, también es posible mencionar que el Newt guarda interesantes similitudes con otros juegos muy distantes, tanto geográfica como temporalmente. Ya se ha mencionado su probable familiaridad con el chaupar, y su proyección también con sus demás congéneres, como el pachisi, el parchís y el ludo. Pero aquello no se detiene allí, sino que también sucede con el patoli de la cultura maya o con algunos juegos tradicionales pertenecientes a algunas tribus nómadas de aborígenes norteamericanos. Semejanzas que sientan las bases de una interesante conjetura sobre la posible existencia de una ancestral familia de juegos a la que se ha llamado juegos de cruz y círculo, pero de la cual se hablará con más profundidad en el apartado sobre el juego Son Al de los aborígenes americanos Kiowa, en la página 222. Moksha Patam, serpientes y escaleras. Las referencias más tempranas sobre este clásico juego de carreras y de azar se remontan a la India del siglo II después de Cristo, en donde se le conocía como Moksha Patamu o Moksha Patam. Y pese a que en la actualidad es mayormente conocido como un sencillo, inocente y pueril juego de lanzar dados y avanzar casillas, en sus orígenes fue concebido en base de profundos preceptos sobre la naturaleza del bien y del mal, la moralidad, el destino y el libre albedrío, englobados en los conceptos éticos religiosos del karma y el kama en el hinduismo. Dado que las versiones más habituales de este juego son aquellas que se juegan sobre tableros cuadriculados de 64 o de 100 casillas, se estima que su práctica podría provenir de los juegos Ashtapada o Dasapada,
los cuales utilizaban tableros con la misma cantidad de casillas, modificando sus presuntos recorridos en espiral por otro más sencillo con patrón de bustrofedón o zigzag, de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. Como se indica en el párrafo anterior, serpientes y escaleras se juega en un tablero conformado por casillas, en el cual 2 o más jugadores se alternan para realizar tiradas de dados con las cuales hacer avanzar sus respectivas piezas, una única por jugador, a lo largo de estas, describiendo un recorrido ascendente, desde la casilla inicial, ubicada en la esquina inferior izquierda del tablero, hasta la casilla de meta, ubicada en la esquina superior izquierda. No obstante, en forma superpuesta al entramado de casillas que conforman el tablero, existen allí dibujadas cierta cantidad de escaleras y de serpientes, cuyos ápices o extremos coinciden con ciertas casillas específicas, de tal modo que, si en su ascenso la pieza de un jugador cae sobre una casilla que coincide con la base de una escalera, entonces sube por ella hasta la casilla correspondiente en su extremo superior, avanzando varias posiciones. Pero si al contrario cae sobre una casilla que coincide con la cabeza de una serpiente, entonces la pieza se desliza hacia abajo por el cuerpo del animal hasta la punta de su cola, regresando a posiciones anteriores. Como ya se ha hecho mención sobre el profundo sentido espiritual y místico del juego, la presencia del azar en los dados y la existencia de las serpientes como trampas y de las escaleras como atajos, se entiende que estos elementos representan el destino y el karma, como efecto del uso del libre albedrío, ante la influencia de las virtudes, las escaleras, y los vicios, las serpientes. Por lo tanto, los jugadores deben ascender por los distintos niveles del tablero hacia la salvación, siendo ayudados en su camino por las virtudes, mientras que el vicio los arrastra nuevamente hacia las capas bajas de la existencia y la reencarnación en formas de vida inferiores, tal como lo enseña el hinduismo. Asimismo, nótese que la cantidad de escaleras es inferior a la cantidad de serpientes, lo cual puede ser fácilmente interpretado como aquel precepto moral y advertencia a la vez presente en prácticamente todas las religiones y culturas de naturaleza benigna y con tendencia hacia el orden. El camino al bien es más difícil que el camino del mal. Ad augusta per angusta, decían los romanos. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosta la vereda que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Cita el Evangelio de los cristianos. En dicho sentido, muchas de las versiones impresas relativamente modernas llevan rótulos alusivos a las virtudes y los vicios en las casillas correspondientes a las bases de las escaleras y las cabezas de los reptiles, normalmente con la siguiente distribución, al menos en los tableros de 100 casillas. Virtudes: la fe en la casilla 12, confiabilidad en la casilla 51, generosidad en la casilla 57, conocimiento en la 76 y ascetismo en la 78. En cuanto a los vicios, desobediencia en la 41, vanidad en la 44, vulgaridad en la 49, robo en la 52, mentira en la 58, embriaguez en la 62, deuda en la 69, asesinato en la 73, furia en la 84, codicia en la 92, orgullo en la 95 y lujuria en la 99. Pese a su sencillez en términos lúdicos, Moscapatam llegó a popularizarse y difundirse bastante por toda la India y más allá, adoptando distintos nombres y aplicándosele diferentes variantes sutiles de carácter local, como la cantidad de casillas, distribución de las serpientes y de las escaleras, la sustitución de las serpientes por algún otro elemento, etc. De entre estas distintas denominaciones y variantes, solo en la India es posible mencionar, entre otras, Vaikuntapali, o en la lengua telugu, Paramapada Sopanapatam, o escalera a la salvación, de la región de Andhra Pradesh, Moshkapat y Samsedhi, en lengua hindi, Gyan Chauper, juego de la sabiduría, entre los que profesan la religión Jain Dharma,
Paramapadam en la región de Tamil Nadu y Shapchiri en la región de Bengala. Fuera de la India, en el Islam se le conoce como Shatranj al-Urafa o ajedrez del conocimiento, una versión que adapta su interpretación moral a la filosofía sufí, en la cual el recorrido representa el camino del derviche para dejar las ataduras de la vida mundana y estrechar el lazo espiritual con Alá. En Occidente llegó junto con el colonialismo, primero a Inglaterra en 1892, donde se comercializó con el nombre de Snakes and Ladders, para luego esparcirse por todo el continente europeo bajo denominaciones locales traducidas. En 1934 se publicó su versión más famosa a nivel mundial, producida en Estados Unidos por Milton Bradley, bajo el nombre de Chutes and Ladders, toboganes y escaleras, cambiando en su diseño gráfico las inamibles serpientes por los resbalines típicos de los parques y patios de recreo, dado que resultaban más adecuados para el público familiar infantil. Asimismo, disponía de una ruleta en reemplazo de los dados, debido a que estos eran mal vistos entre la religiosidad baptista del país, que los asociaba a las apuestas y por lo tanto inadecuados para el ambiente familiar. Esta versión occidentalizada se caracteriza por sus ilustraciones de carácter escolástico, en las que aparecen niños realizando buenas acciones en las bases de las escaleras y disfrutando sus recompensas en los extremos superiores, y al contrario, haciendo travesuras en la parte alta de los toboganes y recibiendo el castigo adecuado en la parte inferior. Si bien más hacia la antigüedad ya existían algunos juegos de recorrido con atajos, como perros y chacales, y otros de los juegos conocidos como de 58 puntos, estos tenían adicionalmente un componente de captura o de cacería, por lo que serpientes y escaleras, Mosca Patam y el juego de la oca se reconocen como los más genuinos juegos de recorrido con trampas y atajos, de los que actualmente existen innumerables versiones comerciales, libres y domésticas, como lo son las clásicas carreras de caballos, The Game of Life, de Milton Bradley en 1860, Uncle Wiggily, de Milton Bradley en 1916, Eddie Cantor's Tell It to the Judge, de Milton Bradley en 1932, Candyland, de Milton Bradley en 1949, o El Gran Escape, de Kopek en 1988. Y hasta aquí el episodio de hoy. En el siguiente episodio continuamos con los demás juegos correspondientes a la tradición oriental. Recuerden que si les interesa el libro, este puede ser adquirido a través del servicio de impresión bajo demanda de Amazon, para lo cual se encuentran los enlaces correspondientes en la descripción del video. Hasta la próxima.